El sol, un ojo constante y ardiente en el cielo, ya no se ponía, ya no ofrecía respiro de su calor implacable. La tierra, que una vez fue una vibrante esfera de vida, ahora se horneaba bajo su resplandor. Los desiertos se extendían por los continentes, tragándose tierras antes fértiles. Los ríos, antes poderosas arterias de vida, se redujeron a cicatrices agrietadas y polvorientas. El aire mismo brillaba por el calor. Era denso y pesado y transportaba el aroma de la tierra quemada y el sabor de la desesperación. Atrás quedaron los azules vibrantes y los blancos suaves del cielo. En su lugar, un naranja perpetuo y furioso dominaba el horizonte, un recordatorio constante del estado febril del mundo. Los océanos, antes rebosantes de vida, se habían convertido en vastas calderas humeantes. Los arrecifes de coral, esas ciudades submarinas de color, estaban blanqueados y sin vida. Las criaturas que los habían llamado hogar habían huido a las profundidades más frías o habían perecido bajo el sol implacable. El mismo aire que respirabas parecía susurrar una advertencia: adaptarse o perecer. El cambio había sido gradual, insidioso, un lento avance del aumento de las temperaturas, descartado como fluctuaciones naturales por muchos. Las advertencias de los científicos, que antes eran un murmullo, se convirtieron en un coro desesperado, ahogado por la cacofonía de la negación. Luego vinieron las primeras señales, los heraldos de la tormenta que se avecinaba. Los glaciares, esos antiguos gigantes de hielo, comenzaron a retirarse a un ritmo alarmante. Los niveles del mar, antes constantes, comenzaron a subir, tragándose islas bajas y mordisqueando los bordes de las ciudades costeras. Las estaciones se difuminaron, sus límites antes distintos se disolvieron en el calor implacable. Las sequías se hicieron más frecuentes, más severas. Las cosechas se marchitaron en los campos y las cosechas antes abundantes disminuyeron. El planeta, antes un proveedor generoso, comenzó a acaparar sus bondades. Los susurros en el viento se habían convertido en un rugido, una súplica desesperada de cambio ignorada durante demasiado tiempo. De las cenizas de un mundo moribundo, surgió Elysium, un testimonio del ingenio humano y una apuesta desesperada por la supervivencia. Construido sobre los principios de sostenibilidad y autosuficiencia, se erguía como un faro de esperanza en el horno del nuevo mundo. Estructuras imponentes de un blanco y plata relucientes reflejaban los rayos del sol, minimizando la absorción de calor. Granjas verticales, oasis verdes dentro del acero y el vidrio de la ciudad proporcionaban sustento. Las turbinas eólicas zumbaban sobre los rascacielos, aprovechando el poder de los vientos constantes. Elysium era una ciudad de contradicciones, un símbolo de esperanza en un mundo al borde de la desesperación, un testimonio de la resistencia humana, pero un crudo recordatorio del paraíso perdido. Fue dentro de esta ciudad, este crisol del ingenio humano, donde Sara libró su guerra contra el sol implacable. Una joven de ojos tan azules como el cielo que una vez fue, y cabello color tierra cocida por el sol, cargaba con el peso del mundo sobre sus hombros. Una científica brillante, su mente era un torbellino de ecuaciones y teorías, impulsada por una determinación inquebrantable de encontrar una solución a la catástrofe climática. Había dedicado su vida a combatir el calor implacable, a encontrar una manera para que la humanidad prosperara, no simplemente sobreviviera, en este nuevo mundo. Su laboratorio, un santuario de aire fresco y máquinas zumbantes, era su campo de batalla. Aquí, rodeada de flujos de datos y esquemas complejos, se dedicaba a su investigación, buscando una respuesta al estado febril del planeta. ¿Su arma preferida? La vida misma. Sara creía que la clave para combatir la ira del sol estaba en aprovechar el poder de la naturaleza, en comprender la intrincada danza entre la luz solar y la vida. Buscó crear biodomos, ecosistemas autosuficientes capaces de prosperar en los entornos más duros. Su sueño era ambicioso, audaz, quizás incluso imposible. Pero en un mundo consumido por el sol, lo imposible era un desafío, no un impedimento. Sección 5. Semillas de esperanza. Los biodomos eran más que simples estructuras, eran un acto de desafío contra el sol implacable.
Enormes cúpulas geodésicas, elaboradas con un material especialmente diseñado que filtraba los rayos más fuertes del Sol, se elevaban desde el corazón de Elysium. En el interior, Sara y su equipo trabajaron incansablemente, recreando ecosistemas en miniatura. Una exuberante vegetación cubría el suelo, plantas especialmente seleccionadas prosperaban en el ambiente controlado, absorbiendo dióxido de carbono y liberando oxígeno precioso. El agua, cuidadosamente recolectada y reciclada, fluía a través de intrincados sistemas de riego, nutriendo las plantas sedientas. El aire dentro de los biodomos era fresco y húmedo, un marcado contraste con el calor árido del exterior. Era un oasis, un santuario, un testimonio del poder del ingenio humano y la resistencia de la vida misma. Cada hoja que se desplegaba, cada flor que florecía, era una pequeña victoria. Un susurro de esperanza en un mundo desesperado por respirar aire fresco. Sección 6. Muros de disputa. Los biodomos no fueron recibidos con aclamación universal. Si bien muchos los veían como faros de esperanza, otros los veían con recelo y resentimiento. La cruda realidad era que los biodomos, a pesar de todas sus promesas, solo podían albergar a una fracción de la población de Elysium. Las acusaciones de elitismo y favoritismo eran rampantes. Las protestas estallaron en las plazas de la ciudad, alimentadas por el miedo y la desesperación. La pregunta en boca de todos: ¿quién puede vivir en el paraíso y quién se queda a hornear bajo el resplandor implacable del sol? El peso de estas preguntas presionó fuertemente a Sara. Ella entendía la ira, el miedo, pero se negó a dejarse paralizar por eso. Los biodomos no eran la solución, lo sabía, pero eran un comienzo. Una oportunidad para ganar tiempo, para perfeccionar la tecnología, para encontrar una manera de expandir su alcance, para algún día ofrecer un refugio para todos. Sección 7. El precio de la supervivencia. Los desafíos eran implacables. Mantener el delicado equilibrio dentro de los biodomos era una batalla constante. Cada variable, desde la temperatura hasta la humedad y la composición del suelo, tenía que ser monitoreada y ajustada meticulosamente. La presión era inmensa, lo que estaba en juego era increíblemente alto. El fracaso no era una opción. No cuando cada biodomo albergaba la frágil esperanza de un futuro para la humanidad. Sara y su equipo trabajaron incansablemente, impulsados por un sentido de propósito compartido. Sacrificaron el sueño, la vida personal, todo, al servicio de su misión. Sin embargo, en medio del agotamiento y los contratiempos, hubo momentos de profunda belleza. Ver a un niño reír bajo la luz del sol moteada que se filtraba a través de las hojas de un árbol frutal dentro de un biodomo. El sabor de un tomate recién cosechado, rebosante de sabor. El simple acto de respirar aire limpio y fresco. Estos fueron los momentos que alimentaron su determinación, recordándoles por qué estaban luchando. Sección 8. Susurros de duda. A pesar de nuestros éxitos, la duda carcomía los confines de mi mente. El sol continuaba su asalto implacable, horneando el mundo un poco más cada día. Los biodomos, a pesar de todas sus promesas, parecían un respiro temporal. ¿Y si no fueran suficientes? ¿Y si no hubiera solución? El peso de estas preguntas me oprimió, amenazando con aplastar mi espíritu. Me encontré mirando al sol implacable, buscando respuestas en su mirada ardiente, encontrando solo más preguntas reflejadas. Los susurros de duda eran los más difíciles de silenciar. Resonaban en los momentos de silencio, amplificados por el miedo que carcomía los bordes de mi esperanza. Luché contra ellos con la misma tenacidad con la que abordé mi investigación, aferrándome a la creencia de que incluso frente a probabilidades abrumadoras, la humanidad podría encontrar un camino a seguir. Sección 9. Un destello en la oscuridad. Un día, en medio de un torrente de datos que se desplazaban por mi monitor, noté una anomalía. Un cambio sutil en los patrones de absorción de energía de una especie de alga en particular que había estado estudiando. Era una posibilidad remota, un susurro de posibilidad en la cacofonía de datos. Me lancé a mi investigación, impulsada por un renovado sentido de propósito. La anomalía, descubrí, era la clave para una forma de fotosíntesis más eficiente,
una que potencialmente podría convertir la energía del Sol en energía utilizable con una eficiencia sin precedentes. Era una posibilidad remota, cargada de desafíos, pero era un rayo de esperanza, un faro en la oscuridad. Si pudiera aprovechar este descubrimiento, podría revolucionar nuestro mundo. Podría ser la clave no solo para sobrevivir al día interminable, sino para prosperar en él. Sección 10. El legado del Sol. La lucha por el futuro de la Tierra estaba lejos de terminar. Pero dentro del corazón de Elysium, dentro del fresco santuario de los biodomos, se había plantado una semilla de esperanza. El Sol implacable, que alguna vez fue un presagio de destrucción, ahora tenía el potencial de salvación. El trabajo de Sara estaba lejos de terminar. Sin embargo, mientras miraba los rostros de los niños que jugaban dentro del biodomo, sus risas resonando en el aire fresco, supo que su lucha no fue en vano. Se habían atrevido a esperar, a soñar con un futuro mejor. El legado del Sol, se dio cuenta, no sería de destrucción, sino de resistencia. Sería un testimonio del espíritu perdurable de la humanidad, su capacidad de adaptación, de innovación, de encontrar esperanza incluso frente a lo inimaginable. El día interminable estaba lejos de terminar, pero estaba amaneciendo un nuevo día.